Vostedes arruinaron a miña vida, a meus pais e a toda a familia. Eu me la tengo que buscar a pesar de estar al lado del motor de Pontevedra. A pesar de comerme toda su mierda, me la tuve que buscar yo. Demolición, peche, hostia. Bueno, mucha intensidad la que se vive esta mañana en Pontevedra. Hablaremos en el transcurso del programa de esta noche de lo que allí sucedió. Lo vamos a hacer con Domingo San Pedro, muy boa noite. Iván Puentes, que estaba nese pleno. Falaremos desa sesión no transcurso do programa, pero como estabas ali, ex concelleiro do Partido Socialista, dame un titular do que ali pasou. Democracia en estado puro. Miguel Tellado, muy buenas noches. Buenas noches. Por contraposición, ¿cuál sería el tuyo? Hombre, una utilización partidista, claramente, de una institución municipal al servicio de unos partidos, ¿no? Sin lugar a dudas. Laureano Araujo, moi boa noite. Boa noite. Bueno, 4 persoas cas que debullaremos o que deu de sí este luns, pero como decíamos, queríamos deternos nun traballo académico. Paulo Carlos López, boa noite. Boa noite, Fernanda. Un traballo académico que se detén nunha época interesantísima, intensísima da política galega, que hoxe podemos interpretar de outro xeito a vista do que está acontecendo en Galicia, pero tamén no conxunto do Estado. A construción da xenda política, mediática e pública das eleccións galegas do ano 2009. Por que, Paulo, decides mergullarte nestes 4 anos bueno, que acabaron como todos sabemos que acabaron? Por qué? Creo que era importante, máis que nada, porque no ámbito académico en Galicia non existe unha reflexión do punto de vista das relacións das propias axendas, da política, da mediática, da pública, como se relacionan os medios, o sistema político e a propia cidadanía, e porque estas eleccións do ano 2009 foron interesantes porque había un contexto de triple crise. Unha crise económica, que é o Lehman Brothers, en unha transición cara a un contexto post-crise, unha crise mediática que houve novos actores e que os medios de comunicación por primeira vez eran tamén actores políticos que entraron no confronto político, e tamén había unha crise política, logo de todo o que saiu do concurso eólico, un bipartito tirándose os trastos pola cabeza, bipartito o goberno de coalición, logo explicamos, en plena confrontación, e que esa triple crise provocou un relato electoral complexo e que entendíamos, tanto o meu director Luís Álvarez Pousa como eu, que debíamos estudiar para sacar unhas conclusións e saber que aconteceu. Imos falar do que aconteceu, pero antes unha curiosidade. Costouche moito reunir a Quintana con Touriño, porque, polo que sabemos, bueno, coincidiran en algún acto convidados os dous, pero non tiveramos ocasión de facer unha fotografía con esa confraternidade que, por certo, se votaban máis de menos cando formaban parte do mesmo goberno. Como foi o proceso de convidar os dous e que os dous estiveran á lectura desa tese? Pois o proceso foi moi sinxelo, un correo electrónico a Emilio Pérez Touriño, un correo electrónico a Anxo Quintana, dicindo que había esta presentación da tese doutoral, os dous aceptaron, avisouse un a outro de que iba a ir outro, evidentemente, para que non houbera ningún tipo de problema, e atopáronse e realizouse unha foto que facía 7 anos que non se vía, e creo que tamén faise xustiza, non? Porque moitas veces esquecemos, este ano 2016 vai ser un ano de cambio político, e moito capital simbólico tende a tirarse polo chan, non? Creo que hai que reivindicar certas cuestións, desde o punto de vista político tamén, esa foto era necesaria, que se viran as caras, que riran, que comentaran, que agacharan a cabeza no momento da lectura cando vían que as cousas non lles gustaba, ou que moveran a cabeza dicindo que estas cousas non eran así, eran de outro xeito, non? A parte que dicir que colaboraron moi activamente na tese doutoral, con entrevistas en profundidade, tamén o propio Domingos, que son actores que, aínda que a día de hoxe non están na actualidade política, sí que teñen moito que aportar. Non era unha anomalía que estas dúas persoas que tiveron nas súas mans o goberno do país levaran 7 anos sin facer esta representación, esta evidencia de normalidade. Non era unha certa anomalía? Era unha tremenda anomalía, comentábamos antes, pero tamén hai unha tendencia nos propios partidos de esquerda, neste caso nacionalistas, a de non estar todos os liderados que durante moito tempo se foron construindo e a non establecer ningún tipo de espazos de participación para poder reivindicar políticas, para poder reivindicar discursos e para poder construir relato tamén deses propios partidos. Tanto Emilio Pérez Touriño como Anxo Quintana, unha vez deixaron a primeira liña, xa non era que foran xa os chinos, directamente os encerraron nun... Si todos lembramos como deixou o Parlamento Emilio Pérez Touriño, sí, non? En soidade, en absoluta soidade, había unha foto moi interesante. Sí, bueno, que recibimos máis aplausos da bancada popular que da propia bancada socialista. Paula, por que perderon as eleccións? Hai moitos factores, evidentemente non se perden as eleccións por un tratamento mediático, non se perden as eleccións simplemente por certos temas políticos, non se perden as eleccións por estar mergullados nunha crise a que o bipartito ou o goberno de coalición non deu saída. Na propia tese detectamos 4 elementos fundamentais á hora de determinar o porqué deste resultado electoral. En primeiro lugar, o concepto bipartito. Primeiro reivindicado polo propio BNG, porque tiña mala experiencia nos gobernos de coalición que eran fagocitados, e logo reivindicado polo propio Partido Popular, dicindo que había 2 gobernos, que había 2 volantes, e que ante a crise económica ten que haber unha única voz.
Logo, o que foi o propio non adianto electoral. Lembremos a Pepe Blanco cando insistía en que foran no outono anterior, digamos, non? Efectivamente, decía que vai vir a crise económica, hai que adiantar as eleccións porque senón logo íbamos levar un palo. Efectivamente, logo houve un pau e se perdeu o goberno, non? E logo o propio concurso eólico. Isto desatou unha conflitividade interna dentro do seu bipartito e brutal, tendo punto álxido cando o propio conselleiro Fernando Blanco dixo que o Touriño se iba a enterar pola prensa ou polo DOGA da resolución e tamén cando foi presentalo en lugar do presidente ou vicepresidente. E despois a campaña tamén apuntas ao tipo de campaña que fixo o propio Partido Popular moi eficaz de cara á opinión pública, non? No que se insistiu moito en determinadas cousas que a opinión pública mercou, non? Sí, foi unha campaña en termos... Lembremos os Saudis, bueno, todas aquelas... De feito, no postelectoral do CIS, o terceiro tema máis debatido foron os Saudis de Touriño e o despilfarro, non? Unha cuestión que é moi paradigmática. A cuestión é que o Partido Popular fixo unha campaña sucia, desde un punto de vista político e comunicativo, foi unha campaña sucia, con moitas acusacións, con moitos insultos, pero moi efectiva, colocou no rango 1 e 2 todo o que ten que ver co despilfarro, coas cuestións económicas e co propio desemprego, e que, ao fin e ao cabo, nun contexto de crise económica, era o que a xenda pública, o que a cidadanía demandaba, solucións, emprego e, sobre todo, resolver os problemas incipientes que estaba vendo. Pablo, que acontecía entre eles? Era unha cuestión ideolóxica, era unha cuestión de proxecto político ou era unha cuestión de pel? Eu creo que o que aconteceu era que infravaloraron o Partido Popular e que xa daban por perdido, digamos que por gañado as propias eleccións e que o PP tiña todo perdido. E iso foi o problema. Instauraron unha política interna de confrontación e de manter o seu espazo político que impediu realmente que desenvolveran esa cultura da coalición que tanto reivindicaba. Pero porque realmente eran proxectos políticos tan diferentes, o sea, porque non había comunicación, porque non había feeling, digamos, que non había... A comunicación... Lembremos que hubo dous conselleiros que tiveron unha relación posterior, que non quero cotillar, pero que é público, non? Que había unha consellera do Bloque cun conselleiro do Partido Socialista que acabaron tendo unha relación sentimental. Quero dicir, que pasaba? Porque non acababa de fluir? Pois o problema é que realmente sí que existían dos gobernos. Lembremos cando as noticias das consellerías do BNG non eran publicadas por propia decisión do BNG, non? Na web da Xunta de Galicia, e que iso foise acelerando, e ao final realmente sí que houve dos gobernos, e o Partido Popular gañou unha batalla comunicativa. As relacións, non hai un espazo político de unión, pero ese espazo político non había persoas que tenderan pontes, e ao fin e ao cabo, houve dos gobernos, e chegou a decir que despachaban Touriño Quintana cos seus conselleiros e nos conselleiros da Xunta simplemente era foto. O problema foi que non se fomentou esa cultura da coalición tan necesaria e que neste ano 2016, pois, ao mellor, tamén nas eleccións galegas ten que haber un goberno de coalición, bipartito, tripartito, pero que dende logo hai que fomentala e que esta experiencia, que dende un punto de vista político pode ter moitos claros e moitos escuros, dende un punto de vista comunicativo foi mala, regular ou mala. Pepe García Buitrón, muy buenas noches. Un auténtico placer, como siempre, recibirte en esta tu casa, senador de Podemos, y desde hace unos días gestor, responsable de esa gestora que se ha nombrado como consecuencia de la crisis orgánica que está viviendo Podemos aquí en Galicia. ¿Qué pasa? Bueno, pasa la crisis, la pregunta es muy abierta, pero quiero decir, la gente que está en su casa en estos momentos viéndonos, ¿tendrá una idea de lo que está pasando en Podemos? No es fácil, ¿no? No es fácil porque entrar en crisis una organización cuando de alguna manera se está rodeada de éxito electoral, como fue el éxito de Mareas, o cierto que no es fácil de entender, ¿no? O que sí, o único que podo eu aclarar é que non comeza justamente co resultado electoral, a cosa vén de antes, e a miña explicación é, eu creo que coincide o que é bastante realista, non? Podemos se crea, é un partido novo, se crea uns órganos de goberno con xente que apenas nos coñecíamos unos con outros, en unha situación, yo diría, previa a todo o proceso de cambio e todo o proceso electoral, e cando chegan as complexidades, pois que son os pactos, que son as alianzas, o que ocorre é que a mí me parece, ou a lectura que eu fago, é que non estábamos preparados para justamente
gestionar a complexidade. Non? Bueno, ti estás falando de algún sitio dun problema formal, digamos, de, Sí, bueno, de conexión entre a xente sí. que participa dese proceso. Se me Sí. permites, imos ir un pouco ao principio, Sí. porque hai un momento determinado ti estiveras vencellado ao Partido Socialista, ao PSDG, como todos sabemos, Sí. nun momento determinado ti Previamente, decides non? dar un paso e vencellarte a esa ferramenta, creo que foi a palabra que utilizaches no seu momento e que se utiliza tamén desde Podemos, unha ferramenta para abordar o cambio que ti consideras que necesitaba este país. O certo é que o teu contacto inicial é con Breogán Riobó, Sí, sí. a persoa que oi o conflicto nestes momentos. Nunhas declaracións que facías na voz, decías, Sí. quedamos un día, falamos, comunicoume a idea de que se iba a presentar e pediume que participara. É unha persoa humilde, próxima e cálida. Sin Pepe, ninguna dúbida. personalmente, compensa isto, eu non sei como personalmente ti como estás vivindo este desencontro con Breogán, que é a persoa que nestes momentos está sendo tachada pola organización. Sí, a mí costoume moito, ¿no? Porque estas cousas a nivel persoal evidentemente desgastan e uno non está moi acostumbrado justamente a este tipo de conflictos. Eu non estou moi acostumbrado a este tipo de conflictos, ¿no? Tuve moitísimas dudas. Tamén é certo que fixe moitísimos intentos de evitar justamente a catástrofe, né? Hice intentos dentro da propia organización, fixe intentos persoales, falei con Breogán un montón de veces, ¿no? De maneira informal, ¿no? Porque me parecía que a situación podría reconducirse, ¿no? O certo é que non foi posible e chegamos a un momento donde había una parálisis obvia, ¿no? Y había que salir da parálisis. Pero que foi o que ¿no? fixo tan mal Breogán? Breogán, no la momento, gestión, por lo menos cando estoupa a crise, hizo- ten que ver co feito de que Breogán plantexa que de cara ás eleccións galegas hai varias posibilidades e que a xente terá que decidir. Que fixo tan mal Breogán? Eso es correcto. Hizo mal la gestión del tiempo, ¿no? Del tiempo y de la oportunidad del momento, ¿no? El Carai, momento... pois que dureza, non? O castigo foi duro, digamos, Pues para sí. ser simplemente unha xestión de pero tempos. en política, en la vida, el tiempo es fundamental, ¿no? Cuando uno plantea una alternativa a una situación es decisivo, ¿no? Ese tiempo cuenta mucho, no tanto los contenidos, sino el momento, ¿no? Esa combinación de las dos cosas, ¿no? Yo creo que él hizo mala gestión del tiempo, porque introduce un debate que yo estoy convencido, además, es que era evidente, él lo hizo bien, es decir, él hizo bien el planteamiento del debate, pero no tocaba el debate. Es decir, esos temas son a discutir, obviamente, pero no tocaba iniciar esa discusión en ese momento, porque se acababan de ganar unas elecciones, se acaba de tener un éxito electoral, estaban todavía en cuestión la formación o no de los grupos parlamentarios y no era el momento de empezar a debatir sobre la oportunidad de si había que ir solos en Marea o medio pensionista. Pero de verdad que desde fuera, Pepe, se ve que es un castigo muy duro para un comentario que simplemente pasaba por abrir el escenario. ¿O hay más cosas de fondo que no Es que sabemos? coinciden más cosas, ¿no? Digo, por un lado es eso y a la vez, y enlazado con eso, en el propio Consejo Ciudadano aparta de sus responsabilidades a dos de los diputados, ¿no? Que evidentemente Claro. Bueno, se hace... Considerando, él se aferra al hecho de que los cargos orgánicos no tienen por qué coincidir con los cargos institucionales. Bueno, que es una era un manera. poco la filosofía con la que Podemos llegó aquí, ¿no? Sí, es una manera de verlo, pero lo que es cierto es que, y no quiero comparar la situación, pero cargos institucionales, Errejón, el propio Pablo Iglesias, Carolina Vescanza, son cargos institucionales y son líderes del partido, como pasa en general Claro, pero Podemos, en todos los partidos. pero Podemos se está encontrando con un problema bueno, pues mantener la coherencia de las Seguro. cosas que dijo cuando llegó, cuando consiguió irrumpir en el panorama político y social con un éxito Mira, sin precedentes probablemente en la democracia española, desde luego, y quizás en la europea. Hay un problema de coherencia entre lo que ellos decían que querían hacer y lo que finalmente están haciendo. Yo no diría tanto de coherencia como de los momentos políticos, ¿no? Es decir, lo que es evidente es que estamos en una sociedad eso cambiante, una sociedad difícil, que no es igual cuando uno, pues eso, que tantas veces respondía a Pablo Iglesias, no es igual acudir a unas elecciones en Europa que a unas elecciones en España. Es decir, uno tiene que adaptarse, obviamente, a los cambios que se están produciendo aceleradamente.
y Podemos, obviamente, también, como todos los demás partidos, y como Ya, toda bueno, la pero sociedad. Podemos pretendía ser distinto, ¿no? Eso Bueno, dijeron, yo que era creo un que es partido distinto en tantas cosas, separaba lo nuevo de lo viejo, que la casta de la Yo no creo casta. que es distinto en tantas cosas. Pero Yo en creo esto que no es tan en distinto. muchas Hombre, hay cosas en las cuales muchos nos parecemos, ¿no? Los humanos caminamos juntos a dos patas y todo esto, ¿no? Pero es muy distinto en muchas cosas y muy similar en otras, ¿no? Pepe, ¿alguien que tenga una posición estratégica contraria a la de Pablo Iglesias tiene un hueco en Podemos en estos momentos? Yo creo que en Podemos hay distintas lecturas. A mí se me escapan lecturas porque, bueno, tampoco yo tengo acceso y llego, yo diría, a la cúpula del poder, ¿no? Sí. Pero evidentemente las lecturas son distintas, ¿no? La gente, yo creo que Rejón tiene un pensamiento que coincide en muchas cosas con Pablo Iglesias, pero no exactamente en todas las cosas. Son lecturas bastante diferentes de la complejidad social, ¿no? Y yo creo que sí. Pero, Laureano, empiezo por ti. Consideras que foi axeitado esta iniciativa de declarar persona non grata a Mariano Rajoy? A ver, hai que intentar facer un certo exercicio de contextualización, aínda que é difícil en momentos así de tanta exaltación e que se din cousas bastante graves, non? Algúns datos. ENCE instalase en 1958, ninguén de nós nacera naquel momento. Con esta prórroga vaise desmantelar en 2073, polo menos mínimo, e daquela estaremos todos mortos. Bueno, quizáis eu non, pero o resto... Esperanza de vida longa. Vamos a ver, isto foi o desmantelamento de ENCE, ou sacar ENCE da ría de Pontevedra, foi nos programas electorais do Partido Popular en 2009 e en 2012. E a lei do goberno, a lei de 1997, establece claramente que os gobernos en función despachan, só poden facer o despacho ordinario dos asuntos públicos, e en cambio se lle dá unha prórroga de 60 anos. Este é o contexto en que se produce esta reprobación de Mariano Rajoy na sesión que vimos antes, non? Entón, se contrapoñemos estes feitos que acabo de enumerar moi someramente co acto político que hoxe tivo lugar, diría que é un acto político relativamente modesto en comparación co que supón todo o que acaba de suceder aquí, ¿no? Miguel, ¿concordas? No, en ningún caso. Yo lo que tengo que decir es que la ubicación de ENCE no satisface a nadie, ni al Partido Popular, ni al Partido Socialista, ni al Bloque Nacionalista Galego, pero es una realidad que está ahí. Y por lo tanto, la decisión es si ENCE puede, al amparo de la ley de costas, pedir una prórroga, y esto es un expediente administrativo que se lleva tramitando desde el año 2013, y por lo tanto se culmina una vez que se llega a esas fases, ¿no? Y es posible gracias a que hay una declaración de impacto ambiental favorable por parte de la Xunta, como también la hubo favorable por parte de la Xunta bipartita de Partido Socialista y Bloque Nacionalista Galego, que hoy dicen lo que dicen, ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo que estamos es efectivamente ante una teatralización de la política. Yo creo que lo que hay que decirle a todo el mundo es que Pontevedra es la segunda ciudad de Galicia con la tasa de paro más alta, y que en la segunda ciudad de tasa de paro más alta de Galicia, detrás de Ferrol, muy cerca de Ferrol, que es mi ciudad, lo que hay que decidir es si Pontevedra puede prescindir de ENCE o no, si es un motor económico o no. Y desde luego yo creo que hay cierta desconexión por parte de los partidos de la izquierda que hoy quieren escenificar una teatralización contra Mariano Rajoy, probablemente para hacerle el caldo gordo al señor Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, para, bueno, pues que en la ciudad natal del presidente del gobierno se monte este circo. Ahora te Esto escucho, es un circo Iván, pero sin mayor ¿consideras trascendencia, ¿no? un fracaso político del Partido Popular y del resto de los partidos políticos no haber sido capaces de convencer a ENCE de que instalaran la papelera en otro sitio que no fuera la ría? ¿Ha sido un fracaso? O sea, bueno, ¿ha sido incapaz de, yo creo que no ha querido? Nadie ha sido capaz. El primero, el gobierno municipal de Pontevedra, que no ha sido capaz de buscar soluciones para eso, ¿no? Por lo tanto, ¿un fracaso colectivo? Pues probablemente, claro que sí. A nadie satisface... ¿Quién gana y quién pierde con esto? Bueno, lo que gana es el empleo. Y lo que hay que hacer es hacer cumplir la declaración de impacto ambiental y que la empresa haga las inversiones necesarias para minimizar el impacto medioambiental. Pero lo que está claro es que esto, ENCE es un motor económico en la comarca de Pontevedra, es un motor económico para todo el sector forestal de Galicia, y desde luego lo que tenemos que decidir en estos momentos es si le decimos a ENCE que se vaya
por cierto, incumpliendo lo que sí permite la ley de costas actual, y sí le decimos, bueno, pues a todo un sector que no tiene futuro, que hay que venderle la madera a una papelera que no está en Galicia, sino que está en Asturias. A ver, déjame, está Pontevedra dividida neste sentido ou a maior parte dos pontevedreses dun xeito evidente queren que Ence non este na Podemos ría? falar do que pasou no teatro e do que pasa na rúa. Sí. No teatro houve unha movilización por parte de Ence e por parte do Partido Popular para encher aquel teatro e evidentemente teatralizar unha oposición que non existe na rúa. A rúa está dividida, efectivamente, a rúa hai diferentes posturas. Hai cidadáns que ven favorable a permanencia de Ence en Pontevedra, en Lourizán concretamente, porque en Pontevedra tamén a vexo eu favorable, e hai cidadáns que están totalmente en contra, non? Por lo tanto, dentro do complexo que é políticamente unha cidade como Pontevedra, pois hai esas diferentes posturas. Ahora, hoxe houve un intento de secuestro e un intento de reventar o pleno por parte do Partido Popular e por parte de Ence, cousa que pasa habitualmente cada vez que se fala que se trata unha moción de Ence, este é o ambiente nos plenos de Pontevedra, non é unha cousa exclusiva de hoxe, non? Por parte dunha empresa, bueno, pois que ten unha gran sensibilidade cos seus traballadores e dá horas libres cando hai plenos nos que se fala deste tipo de cuestións, non? En todo caso, sobre o tema de Ence, eu creo de Mariano Rajoy e o que motiva a levar a esta declaración, non? Porque eu creo que evidentemente non se pode descontextualizar. Non é simplemente unha concesión de 60 anos, que o é. Miguel fala en todo momento de que isto lo permite la lei de costas, isto lo permite la lei de costas, pero claro, é que vexamos cal é o recorrido. Ence, dentro destas famosas portas xiratorias, ficha nun determinado momento como membros do seu Consello de Administración a Isabel Tocino, exministra de Medio Ambiente do Partido Popular, e a Carlos del Álamo, exconselleiro de Medio Ambiente da Xunta de Galicia. Personas do Partido Popular que se siguen sentando a día de hoxe no Consello de Administración. Cando Mariano Rajoy chega ao goberno de España, decide modificar a lei de costas do ano 88, que contemplaba algo normal, que todas estas concesións de instalacións empresariais en suelo público non se podían prorrogar unha vez que finalizasen. Por lo tanto, a concesión de Ence finalizaba en 2018 e non podía ser prorrogado. Bueno, pois o goberno de Mariano Rajoy primeiro modifica a lei de costas para permitir que se podan prorrogar esas concesións e que, polo tanto, empresas como Ence, que eran públicas, ademais, que foron vendidas a precio de saldo porque en 2018 remataba a súa actividade e, por tanto, tiñan que optimizar ese investimento, puidesen prorrogar a súa actividade gratis en terreno público de todos os cidadáns deste país. Se modifica a lei de costas e se culmina o atraco, agora, co goberno en funcións, prorrogando esa concesión, ademais, 60 anos, que é o máximo que pedía a empresa. Pero, ademais, di ahora o Partido Popular, bueno, que polos postos de traballo, ademais, prorrogamos 60 anos, pero comprometemos a Ence a investir 60 millóns de euros en Pontevedra durante os próximos 60 anos, 1 millón de euros por ano. Ence está recoñecendo beneficios, son datos da propia empresa, por casi 50 millóns de euros cada ano. Isto multiplicado por 60 son uns beneficios de uns 3.000 millóns de euros que vai obter Ence en eses 60 anos. A Pontevedra, non a Pontevedra, porque dentro de 60 euros está a modernización da propia fábrica, que son investimentos para Ence, non para Pontevedra, non? Pero deses 3.060 millóns se van a quedar en Pontevedra. Pero di o acordo do Partido Popular. Cabe a posibilidade de que Ence non cumpla este acordo, de que non invista eses 60 millóns de euros durante os primeiros anos. Si Ence incumple este acordo, bueno, en vez de 60 damoslle 50 anos de prórroga nada máis na ría de Pontevedra, non? Claro, é que non hai por onde collelo. É un atraco absoluto, perdón, e remato xa ao futuro de Pontevedra, porque ademais a postura errónea que plantea o Partido Popular é ou Ence en Lourizán ou Pé da Ría ou non. Nós o que decimos do Partido Socialista é que Ence sí que ten que estar en Pontevedra, ten que seguir creando postos de traballo en Pontevedra, os que cree, pero tenos que seguir creando, pero ademais noutro sitio, fora de Lourizán, porque se sacamos a Ence Lourizán, Pontevedra podería crear máis postos de traballo na ría, podería crear máis postos de traballo vinculados ao ocio, vinculados ao turismo. Canta xente hai que non vai pasar as súas vacacións a Pontevedra, por exemplo, porque che fala do olor sistemáticamente que hai na cidade. Perdón, remato, é compatible e a mellor mostra que ti botache terra sobre o bipartito, no goberno bipartito, ao final do goberno bipartito, houve un acordo con Ence no marco do concurso eólico, polo cal a Ence se outorgaban nese concurso non sei cantos megavatios no concurso eólico que compensaban o custe do traslado e eso estaba aceptado pola propia empresa e facía factible o traslado e a permanencia de Ence en Galicia. Efectivamente, Feijóo gañou as eleccións. Cargo no Feijóo, como moi ben recordas, e sustituíu uno por outro. Por lo tanto, si é posible o traslado, si é posible manter a empresa en Pontevedra e crear postos de traballo, ao mesmo tempo sacala de onde está, que é unha concesión franquista feita no seu momento en contra de toda a lógica, en contra dos intereses da cidade. A ver, o relato de Iván é bastante, non sei que erros hai no relato de Iván. Mira, el relato de Iván parte de un error fundamental, e es que aquí hai trabajadores buenos e trabajadores malos, ¿sabes?
hay trabajadores que se pueden manifestar y otros que no se pueden manifestar, ¿no? Por lo tanto, van los trabajadores de ENCE a un pleno, entonces eso es una protesta maquiavélica organizada por el PP. Facilitada por la empresa. Por favor, y una parte, hombre, seamos serios. Yo creo que tienen tanto derecho a manifestarse todo como mundo, los trabajadores de cualquier otra empresa. Yo creo que no se puede menoscabar la defensa de sus posiciones. Solo que se les pon bastante máis fácil en determinados momentos. Lo que están reivindicando es poder seguir teniendo un trabajo en la ciudad, con la segunda ciudad de tasa de paro más alta de A ver, una Galicia. cuestión, Miguel, porque esa es que la tiene que ver realidad. con Y el yo lo que relato tengo que de... decir es que fue un gobierno del Partido Socialista y del Bloque Nacionalista Galego el que le dio la declaración de impacto ambiental. Pero, Miguel, se la para habéis que dado vosotros cuando tuvisteis ocasión de gobernar, por lo tanto, yo lo que creo es que estamos ante un ejercicio de cinismo. Deuse ya declaración, Miguel, deuse ya declaración de impacto ambiental para que pudiese agotar hasta 2018 a súa concesión, porque non podería, estaría en situación de ilegalidade en outro modo, pero por que se pode prorrogar 60 anos? La declaración de impacto ambiental cuando erais gobierno, la misma que le hemos dado nosotros en este momento. Por lo tanto, lo que criticáis es lo mismo que habéis hecho cuando habéis tenido ocasión de gobernar, afortunadamente. Miguel, que é o que permite dar 60 anos de concesión? A modificación da lei de costas ou unha lei de impacto? Una clara animadversión por parte de determinados partidos hacia esa empresa, y la intervención del alcalde lo dejaba claro, y la tuya también, hay una animadversión contra esa empresa, y nosotros no estamos defendiendo a la empresa, estamos defendiendo los empleos. Y desde luego, Pontevedra tiene un problema de empleo. Pero claro, ¿hay una defensa de los empleos o un cheque en blanco a ENCE? No, lo que hay es la defensa de unos empleos que son fundamentales y que ENCE, la planta de ENCE, es que hoy la decisión no Vamos es a seguir hablando trasladar de esto, ENCE sí o no. Hoy la decisión es o ENCE continúa ahí, Miguel, aplicando una serie de medidas correctivas, o ENCE se va de Galicia. Miguel, ¿tú qué prefieres? ¿Tú prefieres que ENCE se vaya de Galicia? Eu prefiro que ENCE se quede en Pontevedra noutro sitio, porque pero es que esa opción no está encima de la mesa. Eso di a empresa porque non quere gastar os cartos en trasladarse, porque la empresa, claro. si no puede seguir ahí, se irá de Galicia. Miguel, ¿tú prefieres que Miguel, ENCE se vaya a Asturias? Una pregunta, esa es la realidad. A ver, Miguel. Bueno, pues cada uno defiende la posición en la que está. Yo defiendo que ENCE continúe en Galicia es que vamos a seguir con la hablando inversión porque quiero necesaria para explicar... que contamine lo A ver, menos posible. No, pero Miguel, unha pregunta mínima. Que permite dar 60 anos de prórroga á concesión de ENCE? Unha declaración de impacto ambiental ou unha modificación da lei de costas que fai posible o que era imposible, que era prorrogar as concesións en chan público? Por favor, y esa modificación se ha hecho para ENCE, en fin. No, pero curiosamente se acaba de beneficiar de ella. Esto es un procedimiento administrativo que arranca en el año 2013. Non sei como ves tú lo de Pontevedra, Domingos. Vamos a ver, eu penso que evidentemente non é unha competencia propia, non, dun pleno municipal, dunha corporación municipal. Ese é o primeiro que me gusta deixar claro, evidente, porque imaginemos que a todos os partidos políticos se lle dá por trasladar iniciativas deste tipo aos plenos, non? Pois toparíamonos con importantes grigais. Imaginemos tamén que a maioría de turno leva iniciativas deste tipo ao Parlamento galego, onde hai unha maioría do Partido Popular, 41 diputados, pois que opte por declarar persona non grata a Abel Caballero, a Xosé Manuel Beiras, ali presente, cando está. Vamos a ver, eso non nos levaría a ningún lado, non? Por tanto, feito ese matiz, xa, unha vez que se fai, é moi bonito que o fagan nun teatro, non? É dicir, bueno, pois é un lugar moi acaído e tamén habería que darlle daqui enviarlle unha mensaxe ao presidente do goberno en función que isto tampouco supón que non poda ir a Pontevedra. Off the record. Señoras, señores, lo sentimos, esta vez tendremos que prescindir de esta maravillosa música swing de Big Band de primera mitad del siglo XX. Fuera, por favor. Ahí, vale. Y vamos a tener que usar musiquita triste de violines, una especialmente deprimente, por favor. Ahí, perfecto. Porque esta, queridos amigos, es una historia de drama familiar, de hermanos que fueron separados nada más nacer, coexistiendo desconocidamente. Hasta ahora. Se trata del reencuentro de Mariano Rajoy con su inconfundible hermano y creador de la serie Vikingos, Michael Hurst. Si es que son clavaos, no solo físicamente, sino que hasta tienen los mismos gestos. Puede cortarse la barba e intentar confundirnos y hacernos hasta dudar. En cuanto vemos esto, no cabe duda, son familia. Solo le falta decir algo como: un vaso es un vaso y un plato es un plato. Hemos fusionado las dos imágenes y nos ha costado, se lo prometemos, ver qué partes corresponden a uno y cuáles a otro. Entendemos el escalofrío, lo cual alimenta aún más la teoría de que nuestro presidente está hecho de retales que sobraban. Y si no, cojan la mandíbula del tal Michael Hurst, la nariz y ojos de H.P. Lovecraft, y el pelo y la frente estándar del Partido Popular. Esta de Rafael Hernando, por ejemplo, nos vale y... ¡Voilà! Habrán creado su propio Rajoy.
un parecido razonable más para nuestra colección. Ya teníamos el de Posada y Romay, el de Zapatero con Mr. Bean, ahí lo tienen, aprobando su programa de recortes, el de Soria con Aznar, que es un triple parecido, porque además de parecerse a Aznar, sube la apuesta y habla exactamente igual. Puede consultar a los ciudadanos que viven en esa comunidad autónoma. Al doblaje que Antonio Banderas hace del gato con botas en la peli de Shrek. Qué gracioso. Y cuando decimos igual, es igual. No estoy buscando problemas. Y está también, por supuesto, el claro parecido de Pedro Sánchez con Ken, el de la Barbie. Algún día nos contarán cómo se conocieron. ¿Dónde la conociste tú? Mucho. En la casa de una fiesta de un amigo mío de un cumpleaños, en un cumpleaños, y bueno, pues me enamoré perdidamente con 31 años. Off the record. Bueno, poderíamos presentar o noso convidado desa noite de moitos xeitos. Manolo González ten un currículum apabullante, fixo casi de todo no audiovisual galego, pero nestes intres queremos falar con Manolo González de educación. Leva un tempo centrado, moi centrado na súa labor docente, como profesor do IES Concepción Arenal de Ferrol, desenvolvendo outros xeitos de achegarse aos mozos. Manolo González, moi boa noite. Hola, boa noite. Bueno, por aquí empezamos. Estamos nunha xeración audiovisual, unha xeración que ten a súa disposición aparatos audiovisuais encima deles. Se ten dado o sistema educativo conta desto, deste feito? Home, a importancia do cinema no audiovisual, a primeira referencia que hai é de 1911. Xa debía chegar esa onda, non? O que si é certo é que nunca... Mira, hoxe ainda preguntei na clase cantos WhatsApp mandades por día, e había unha chavala que mandaba uns 500 WhatsApp por día, 200, 300 era a media, e logo había unha persona que mandaba 50. Nunca os chavales, os adolescentes, escribiron tanto como hoxe. Vale, nunca. Nos na nosa época, a mellor facíamos un examen, tomábamos os apuntes, mañábamos unha notiña por ali, unha carta cando en vez, pero nunca os alumnos escribiron tanto, nunca os alumnos fixeron tantas fotos. Por primeira vez temos unha xeneración de adolescentes que son fotógrafos. Nos na nosa época, para facer unha foto había que ter un carrete, había que ter unha cámara... Sí, además costaba unha pasta o revelado, en fin, era moi complicado. E o mesmo, o sea, todos os chavales de hoxe en día son cineastas. Si todos son escritores, cineastas e fotógrafos, por que non aproveitamos eso? Pero o sistema vive o marxen desta realidade? Sí, o sistema educativo normalmente sí, porque esa é unha ferramenta que teñen, digamos, na súa cotidianidade, están constantemente utilizando a de un xeito natural. Para a escola normalmente non deixa de ser, polo momento, salvo excepcións que hai por todo o país, de xente que está empezando a traballar nesa dirección, bueno, pois é unha especie de bicho que se demoniza, non? É dicir, os móviles. Cando decidiches, ou como decidiches, que había que trasladar todo ese mundo, as cousas que che podían proporcionar ese mundo, o ensino de rapaces de secundaria e de bacharelato? Pois, home, eu sempre que estuve no mundo do ensino sempre intentei utilizar o cinema, non? É dicir, me parece unha ferramenta fundamental. Hai países como Francia, onde é unha ferramenta que está en todo o currículum escolar ata que realmente chegas á universidade, é dicir, é un rollo totalmente natural, non? No caso, pois, casi cando volvín, despois de estar un tempo fora da escola, volvín outra vez á escola, dime conta que os chavales que tiña dentro eran diferentes dos que eu recordaba, eran distintos, tiñan unha serie de actitudes e de habilidades que eran diferentes. E, bueno, en función deso, empecé a matinar como interesar os alumnos na miña materia, que é a historia, que é esa miña materia. Non sei se isto pode ser aplicable a outras materias, pero, dende logo, a historia sí, teño moi claro. E entón, bueno, pues están na cultura da hiperfragmentación, na cultura de YouTube, bueno, pues entón o que fixen é intentar crear todo un conxunto de materiais que poderan ser utilizados dentro do que do seu hábitat natural, non? Que son pezas cortas,
unha peli de hora e media xa non... É complicado de que aturen. Xa non, unha por película en branco e negro, xa eu teño unha filla de 14 anos que a teño, chega a túa clase por primeira vez e que se atopa na clase de Manolo? Pois un profesor, no principio, normal, no principio. O único que fago durante o longo de todo o curso é intentar estimular aquilo que normalmente non está asociado habitualmente á historia, que é a creatividade. É dicir, o que valoro especialmente é a transgresión, digamos, nas contidos, nas formas ou nas estructuras narrativas dos chavales para que espabilen, é o que realmente ten máis nota. Eu aproveito esa necesidade que ten un rapaz de segundo de bachillerato por ter unha nota alta para logo entrar na seriedade tranquilamente. Bueno, pois se tú queres ter nota, curra e fai un tema que me deixes alucinado. E entón, a partir de aí, en canto me deixes máis sorprendido, máis nota vas. Hace 35 años, tal día como hoy, ¿qué estabas haciendo? Trabajando en el periódico El Progreso de Lugo, en el momento en que se daba el golpe de Estado. Estaba tomando un café en la cafetería de al lado, salí corriendo a la redacción y salí del periódico a las 5 de la mañana, tengo que decirlo aquí, acongojadito. Bueno, podías haber dicho lo otro incluso, que no estamos en horario infantil. Acongojadito salí. Roberto Blanco Valdés. 4 de la mañana. Estabas acojonado. Roberto Blanco Valdés, muy buenas noches. Muy buenas Pido la noches. misma concreción. Concreción Hace absoluta. 35 años, a estas horas, ¿qué estabas haciendo? Pues esto nos enteramos de que había habido el golpe de Estado, nos enteramos muy pronto porque en la facultad había dos profesores de la facultad, entonces José Luis Meilán Gil y Perfecto Yebra Martul, que estaban en el Congreso y además una colega, la mujer de uno de ellos, era profesora de la facultad, Carolina Rovira. Y esto con mi colega José Antonio Portero nos bajamos a la radio del coche, hay que ver los tiempos, ¿eh? La única manera de enterarse de lo que pasaba era bajar y escuchar la radio del coche. Me acuerdo un coche que tenía un Super Mirafiori, me acuerdo cómo se fuera. Super Mirafiori. Sí, allí nos bajamos a la radio del coche a escuchar lo que estaba pasando y bueno... que la radio se escuchó también por lo que se escuchó, Sí, que lo tampoco que se estaba muy escuchó. previsto que se escuchara, sí, ¿no? pero allí bajamos. A la radio. Gonzalo Rodríguez, muy buenas noches, muy buena noite. Boa noite, eu estaba dormindo, a estas horas estaba dormindo, me acostei a hora de sempre, me levantei a hora de sempre, fun ao colexio e debo ser dos poucos españoles que non guardan absolutamente ningún recordo dese día, non ni os recordos que viñeron despois aprendidos, claro. Pero non teño As consecuencias que puido ter tido aquelo, non? Xosé Luis Barreiro Rivas, moi boa noite. A estas horas, estamos ás 11 menos 10 da noite, o golpe foi antes, o intento de golpe. Que estabas facendo? A ver, eu cando foi o golpe mismo, estaba preparando o programa do Partido de Alianza Popular para as eleccións autonómicas, estaba na casa escribindo e tiña o transistor posto, estaba escoitando a votación. Estabas escoitando a votación? Estaba escoitando a votación e eu estaba traballando ali nun despachiño que tiña na casa. Entonces, moito antes de que dixeran o que pasaba, deime conta do que sucedía, non? E fun a ver a muller, a María, e dixenlle, creo que se acaba de dar un golpe de Estado no Congreso. Dixen, pero estás seguro? Pero así, con esta tranquilidade? Sí, no, vamos a ver, eu non diría, eu non son medoso, non? Pero cunha preocupación infinita. Ese día tuve unha preocupación extraordinaria. E ao contrario do que fai todo o mundo que considera que o golpe de Estado se resolveu cando o rei saleu, eu creo que o golpe de Estado estaba resolto cando o rei saleu. E eu sempre lle reprochei eso, incluso nun artículo que escribimos hai pouco, nun libriño que escribimos hai pouco, eu sempre lle reprochei eso. Creo que aquela salida foi tarde e sobreseguro, non? Eu creo que estuvemos 7 horas ou 8 horas de angustia terrible os que podíamos darnos idea, había moita xente que o tomou tamén de broma, pero os que podíamos darnos conta de que se estaba xogando nun minuto, non? Pois eu creo que foi unha angustia extraordinaria. Bueno, pois acompáñanos hoxe tamén Manuel Velo, moi boa noite. Boa noite. Un placer recibilo aquí. Naquel día... Un placer estar aquí tamén. Pois de verdade, o placer é mutuo logo. Te vexo, pero non te nos miramos. Non te podía replicar. Onde estaba Manuel Velo? As 11 menos 5 minutos da noite do 23 de febreiro do ano 1981. Pois te podo contar, eu estaba en Madrid. Pero non estaba en Madrid, o sea, eu salí de Madrid e creo que foi no tren das 12 dese mesmo día. A miña familia levou un gran disgusto, porque, claro, non sabía que eu salira e deixara o coche na estación de Pontevedra, fora en tren, collín o coche, a vinme para Santiago, porque tiña a oficina en Santiago, e viña a altura da Picaraña, e eu viño ainda á radio, as votacións, non? E a altura de Picaraña dice, Núñez, o voto de Núñez, un tal Núñez. Núñez en Cabo. Sí. Núñez en Cabo. E en este momento
empeza o locutor da SER a poñerse nervioso, entra a Guardia Civil, creo que este tipo de cosas, non? O que oímos sempre, non? E veña todos a tierra, cuerpo a tierra, todo ese rollo que conocemos. Se sienten, coño? Sí, sienten, bueno, todo ese rollo. Eu collín e dei a volta rapidamente, e fun a Padrón, collera Emilio Latorre, que ten a confeitaría Latorre, que finado, que se morriu hai un tempo, e dixen yo, Emilio, estaba dormindo tamén a 6 da tarde, estaba dormindo a 6 da tarde. Escuchamos de boa vida, Pois ele estaba dormindo a 6 da tarde, está na cama. Dixen yo, Emilio, cae un golpe de Estado. Eu era o secretario geral da comarca, tiña certa responsabilidade. Do Partido Socialista. Sí, fora candidato ao Congreso de Diputados, número 4 por La Coruña, Paco Vázquez foi número 1, Salvador Fernández Monente 2, eu non me acordo que fora. Bueno, entón, que decidiron? E despois dixen, mira, isto vamos a tomar, eu chamar a Madrid, o consello que me deron era que de morto non valíamos para nada, que nos cuidáramos. En Madrid dixeron, de mortos non valedes para nada. Sí, a mí me dixen, mira, de mortos non valemos para nada, hai que, como pasa no 36, que foron á casa eses rencorosos, esas rencillas moitas veces que non eran de política, sino que eran de temas personales. Así que collestes e marchades a donde? E dixen, se vou para casa, a mellor tal, digo, esperame unha escopeta, porque pasou no 36 eso. O sea que o que tomou a broma ese golpe de Estado non é moi responsable, que digamos, porque aquí neste país tivemos 33 golpes de Estado, non contamos o Galaxia, e outros pequenos golpitos por aí, ou que se están dando a diario. Manuel, así que ao final, que fixestes? Acabastes en Portugal, non? Collemos cartos. A muller de Emilio tiña un chalé alá en Cabío, vaite pa ali, pasaba por diante da miña casa e dille a miña muller que eu estou ben, porque daquela non había teléfono. Efectivamente, non había teléfonos. Eu había chamado a Pontevedra, porque ao preocuparse, porque ela facíame en Madrid, hasta as 12 da noite, ou as 10. Pero o caso curioso que eu, claro, eu chamei a Paco Cursá, e un de Rianxo, do Partido Socialista, Chapí, que chamamos Manuel Figueira Vicente. E dixelle, collede da casa onde eu tiña, eu tiña o secretario, tiña toda a de relación. Sí, imos despois por parte a contar isto. O que quero dicir, acabaron en Portugal, finalmente, en Valença do Miño, non? Sí, pero fixémoslo moi mal. Escoitando a radio, creo, ali na Fortaleza, para tratar de saber que estaba acontecendo, non? Sí. E que escoitaban ali? O sea, cal era a sensación da Fortaleza de Valença do Miño? Porque Manuel dos que realmente foi a Portugal, porque aquí todo o mundo, cando se fala do 23F, todo o mundo marchou a Portugal. Aquí, que pasa que eu non sei por que dá vergonza decir a verdad. É cousa de decir a verdad. Esta sociedade nosa, vivimos nela e temos que conocernos. E temos que saber a historia tamén, como se las gastan en este país algunhas persoas. E entonces, eu dixeno, e digo, e houve moitos, sei moitos que ocultan, pero escaparon, e eu non nos esconderon. Non, eu teño a sensación de que moita xente presume de que marchou a Portugal e non foi tal, non? Eu marchei de mala cara, que a Portugal gusta mil, pero cando me apetece, non cando me mandan. Bueno, así que nesa Fortaleza escoitaron a radio e finalmente decidiron pasar, volver a Tui. Non, fixémoslo mal, fomos uns imprudentes como a copa dun pino. Eu estuve pensando, despois aburríanos salir de estar ao illo. E ás 11 da noite tiñamos gana de comer e viñemos para o parador de Tui. Ás 11 da noite, que barbaridade. Porque o primeiro que fan é cortar as fronteras, se triunfa. E nada non íbamos a pasar para Portugal, porque está o río medio. Bueno, Gonzalo, empezo por ti, seguimos por aquí. Que simboliza isto? Isto que volve a pasar no Gallás? Bueno, dos exemplos que temos dos anos da burbulla, que ademais no caso do Gallás alcanza unha expresión particularmente profunda, porque o que se construiu no Gallás foi unha escultura directamente. Hai lugares donde, cando se construyen este tipo de edificios, con unha componente arquitectónica, unha componente escultural moi acusada, cumplen algún tipo de función. Pero en este caso alguén decía, isto no casa ca función para o que foi construído, e que non foi construído para ninguna función en particular. É unha escultura xigante, un reino de pladur por dentro, que non é capaz de cumplir alguna función. Non obstante, sí me gustaría decir que unha vez que temos isto aí,
que nos vale tal cantidad de diñeiro, creo que valería a pena facer un esforzo por pensar como en este caso se fai de tripas corazón e conseguimos sacar algún partido desto. Es decir, creo que a etapa de que esto es un desastre, eso es un desastre, eso es un lugar de consenso e é injustificable. Pero ahora habría que pensar, que facemos con esto e si ten alguna utilidade, non quanto nos costou. Alguna idea? Sí, eu creo que hai un papel que é importante para o Gallás e que é ser un espacio de conexión entre a cultura galega, española e iberoamericana. Unha das cousas que se fai no Gallás, a veces hai iniciativas que están moi ben, por exemplo, o programa Nexos a mí me parece absolutamente fantástico, pero en cambio o Nexos non está online ou non se pode seguir. Entón, tú fas un programa en que fas a mesma altura a Pessoa e a un autor galego, e ese diálogo a mí me parece un diálogo se podría facer sino Gallás, O sea, bueno, estás buscando, igualmente estamos buscando que meter aí, igualmente. Sí, se podría facer sino Gallás, pero ese espacio de diálogo e de poñer a cultura galega en diálogo con outras, eu creo que se pode facer aí. Xosé Luis. Bueno, vamos a ver, hai varias cousas que digo, casi todas con enunciados. En primer lugar, hai o papanatismo dun país que chegou a creer que esa era unha obra arquitectónica de valor universal e mundial. Eu, gracias a Dios, teño escrito en algún artículo de hai 15 anos que non resistiría al paso del tiempo e que desde el punto de vista de la belleza era bastante próxima a cero, ¿no? Hoy cuando pasas, por ejemplo, por la avenida de Lugo y ves aquello allí, es un absurdo arquitectónico. Cuando entras por dentro y no hay ninguna manera de utilizar aquello para nada fino, pues evidentemente es un absurdo, ¿no? Yo recuerdo un profesor de arte que tuve cuando estudiaba filosofía, que siempre nos decía una cosa: cuando vayáis a ver un gran monumento, especialmente a aquellos que os han hablado mucho de ellos y tenéis que vais a verlos porque necesitáis personalmente verlo, pues lo primero que tenéis que hacer es distinguir inmediatamente si llama la atención por grande o por hermoso. Si la llama por grande ya podéis dar la vuelta y marchar, porque no es eso el arte, ¿no? Y esta es una desmesura extraordinaria a todos los efectos. Pero yo creo que aquí hay una cosa especialmente importante, que es el hecho de que este es un caso de pésima construcción y esto tiene que tener responsabilidades. Bueno, Feijóo decía en el vídeo que la Xunta no va a asumir ese coste, que Sí, está a ver, dentro de... Pero yo creo que hay más que eso, y entre otras cosas, ahora mismo cuando un alcalde puede estar inhabilitado por una dieta, esta obra, a pesar de la comisión del Parlamento y a pesar de que se le dio cuenta al fiscal, no se investigó nada. No puede ser, ¿verdad? A ver, lo que me cabrea a mí de la lucha contra la corrupción es eso, que andamos buscando la botella de vino... ¿Tú crees que aquí ha habido corrupción también? Hombre, por favor. Ah, no, yo pregunto, que es mi obligación. No, yo dije, hombre, por favor, no dije más que eso. Nadie podrá decir que yo he dicho más que eso. Me estás pareciendo mucho a Jorge Fernández. Hombre, por favor. Me estás pareciendo Jorge Fernández. Usos, yo solo le veo uno, que a mí me parece además muy necesario para Santiago y que creo que daría un gran resultado. En Santiago hay un montón de peregrinos que son de paso, que vienen a la catedral, comen un bocadillo y se van a las Rías Baixas. Y yo propongo que se lleve un hueso del apóstol al Gallás, se lleve un botafumeiro que están vendiendo en la Rúa del Villar allí en una platería y que no hay quien lo compre, y que a los peregrinos que solo vengan a eso, en vez de masificar la catedral, que es una hermosura de casi 900 años de vida, ¿verdad?, pues también de un tamaño importante. Que vayan allí, ganen el jubileo, le pongan el botafumeiro y que sigan para Abichona ali de Portonova. Y yo creo que esto es el uso mejor, porque es un edificio que solo vale para ser una cosa sagrada, ¿verdad? Yo se lo dije un día a Arzayus, le dije, vosotros que tenéis una catedral, es muy hermosa la catedral de Bilbao, pero le dije, es así pequeña y no compite, ¿verdad? ¿Por qué no lleváis allí la catedral que al Guggenheim? Porque es un edificio tan singular, por cierto, mucho menos desmesurado que este. De tamaño, sí. Y mucho más hermoso, ¿no? Y él me dijo, pues se andará el tiempo, ¿verdad? Se andará el tiempo. A ver, Roberto, ¿cómo lo ves tú? Os pido brevedad, que quiero abordar algo de la política española. Sí. Bueno, yo creo que es un ejemplo, y no se ha señalado, hemos hablado de los defectos, no, yo creo que es un ejemplo de megalomanía política absoluta, de cobardía, de falta de coraje político, porque esto pasó por varios gobiernos y nadie lo paró, es decir, el responsable directo es Fraga, que es quien lo empieza, como es obvio, pero esto se pudo haber parado a tiempo y no se paró.
Es un ejemplo de la megalomanía arquitectónica, es decir, de la megalomanía de algunos arquitectos que creen que son capaces de hacer cosas geniales, aunque luego sean incapaces de hacerlas bien, ¿no? Hay mucha arquitectura, diríamos, de esta arquitectura que no sirve absolutamente para nada más que para que los arquitectos salgan en los libros de arquitectura, que no tiene nada que ver con los buenos arquitectos, porque los grandes arquitectos, yo admiro mucho la arquitectura y me gusta mucho además, es una de mis grandes aficiones, aunque no sé nada de arquitectura como profesional, como es obvio, pero creo que es un ejemplo de megalomanía. Un discurso muy revisado ahora, recuerdo hace pocas semanas una entrevista con Manolo Gallego que ponía las cosas muy en su sitio. Claro, es que es una cosa alucinante. Y luego hay una cosa que yo quería señalar, que me parece importante. El problema de darle uso al edificio es que el edificio no sirve para nada. Es verdad, es un edificio que no sirve para nada, porque cuando se construyó esa biblioteca, solo quien no sabe lo que es una biblioteca puede pensar que eso puede ser una biblioteca. En las bibliotecas no se ven los libros. O sea, en las grandes bibliotecas del mundo, en la Biblioteca Nacional de Francia, en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, en las grandes bibliotecas los libros no están a la vista, los libros están en depósitos, y uno los pide y tardan un tiempo. Es decir, en las bibliotecas infantiles, en las bibliotecas de barrio están los libros allí en estantes, en fin, es una cosa bochornosa, que abochorna. O sea, ver aquello y decir que eso es una biblioteca es una cosa que es, que abochorna por el desconocimiento, por la incuria absoluta. Es una vergüenza para el país. Es un edificio que es una vergüenza para Galicia. Vamos a ver, retomando lo que dijo José Luis del absurdo y retomando lo que dice Roberto de que el edificio no sirve para nada, yo hace tiempo, o sea, porque no está diseñado para nada. Y no sirve para nada. Tiene una cualidad que no habéis dicho, está extra radio de la ciudad. Sí, claro, es dificilísimo de usar incluso para la ciudad. Ya, pero yo propongo una cosa, ya la propuse en su momento. Yo creo que lo mejor, lo que nos sale más económico es cerrarlo y olvidarnos del gas. Porque es que vamos a estar siempre, o sea, somos incapaces de darle utilidad, porque todo lo que estamos diciendo de darle utilidad son unas creaciones Tiene mentales. una entrevista al responsable de mantenimiento del gas, para saber lo que tiene que hay que luchar a diario. Un dinero que no tenemos. Off the record. Todas las especies pueblan las tierras del territorio ibérico. Osos, ciervos, gamos. Hay un lugar, nuestro favorito sin duda, que destaca por su riqueza biológica y su diversidad sin parangón. Se preguntarán que dónde se puede encontrar hoy en España semejante paraíso zoológico. Pues en el Levante, señores. Esa tierra donde encontramos lo más salvaje de la política, como el famoso Tenientus alcaldusie, de la familia de los Urdangarinus collegius, ejemplares de naturaleza agresiva y a los que no conviene acercarse demasiado. Porque me da la gana. De naturaleza esquiva y hoy prácticamente desaparecida de las alguna vez fértiles llanurias del Turia, tendrán suerte si en sus expediciones logran captar alguna imagen de los gráciles movimientos de un ejemplar de bárbara adulta. Más sencillo será encontrar a este otro espécimen, una raza extraña de político aún por clasificar para la ciencia, cuyo hábitat natural son los juzgados y que se caracteriza por su caminar de p***o amo. Así es cuando entra. Así es cuando sale. Así es cuando habla. ¿Y por qué lo hacías? Y ahora... Porque era un yonki del dinero. Madre mía. Y suele ser confundido por razones obvias con Saruman el Blanco. Algo se corrompe en el corazón de la Tierra Media. Pero por lo que realmente estamos de enhorabuena es por la reaparición de una especie que muchos consideraban extinta. Para nada, que es absolutamente falso. Y nosotros que nos alegramos. Pues aquí estamos, en otro lío. Sí, otro lío. Pero ya está bien. Es que, bueno, no salgo de una y ya estoy en otra. Es que es un horror, es que no tiene sentido. Pero eso es lo de menos, porque aquí lo que importa es que hay muy pocos políticos que puedan estar tan cerca de Shakespeare. He intentado además durante este tiempo no estar, hablar, no hablar. Y al mismo tiempo tan cerca del reggaetón. Hoy. Y la pregunta es, ¿ese movimiento de caderas en plena rueda de prensa nace o se hace? Pero bueno. Pero vamos, que el hombre estaba ayer indignado. Indignado. Mi nivel de indignación es ya absoluta. Estoy harto, completamente harto. Esto es absurdo, pero vamos a ver, por el amor de Dios, ¿me pueden dejar en paz? Que él cree en el Estado de Derecho, ¿eh? ¿Cómo no voy a creer en el Estado de Derecho? De todas formas, el Estado de Derecho de Francisco Camps, más conocido como... Yo, Paco Camps... Es curioso, para empezar, a él que no le rayen jueces, fiscales y compañía, que si quieren algo le manden un WhatsApp. Que no venga a detenerme a casa, ni me investigue, ni me impute.
que me llame si quiere y yo le explicaré lo que haga falta. Y segundo, ha sido el único presidente de la historia de Valencia y ya de paso de toda la democracia que ha sido elegido directamente por el pueblo, no como los losers que vinieron detrás. Por cierto, el último presidente que ha ganado por mayoría absoluta y que ha sido presidente elegido directamente por el pueblo, porque de momento, desde mis últimas elecciones, nadie ha sido elegido por el pueblo, sí por el Parlamento, pero no por el pueblo. En fin, para que en las noches españolas no dejen de escucharse las hermosas palabras de Camps. Off the record.